buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. En esta ocasión estamos teniendo la oportunidad de volver a hacer una tertulia en forma presencial y nos hemos metido en la casa de Mariusa Reyes. Estamos en España, estamos muy cerca de Barcelona, en una ciudad que a mí se me olvida el nombre, Castelldefels. Pues bien, amigos tertulieros, Mariusa Reyes es periodista, tiene una lista de maestrías que después le preguntamos de cuáles. Lo interesante es que Mariusa nos está recibiendo en su casa y por supuesto vamos a indagar en la vida de ella y en los logros que ha tenido desde que salió de su querida Venezuela. Bienvenida, Mariusa, a la tertulia. Bienvenida a ti, María Victoria. Para nosotras es un súper placer tenerte en casa. Desde hace 4 años que nos vimos la última vez. 4 años, increíble. 4 años. Bueno, miren, amigos tertulieros, Mariusa Reyes es venezolana, de una ciudad muy central, Barquisimeto. En el occidente del país, Barquisimeto. Sí. Bueno, periodista, ex corresponsal de la BBC en varios lugares. De hecho, para los tertulieros que no saben mucho de Mariusa, Mariusa fue una de las fundadoras de la BBC en Latinoamérica. Mariusa, cuéntanos un poco, periodista, comunicadora, pero ¿cuándo empezó ese cuento? Bueno, el cuento de periodismo, a ver si podemos hacer el cuento corto, ¿no? Porque son muchos años, son casi ya 30 años de mi periodismo comenzó en Venezuela, María Victoria. Yo me gradué en la Universidad Católica de Comunicación Social, especializándome en la parte de periodismo, que siempre entendí que era lo que quería hacer, que además era la base, ¿no? El periodismo te permite después hacer cualquier otra cosa, ¿no? Televisión, radio, lo que fuera. Y trabajé como reportera en Venezuela, por lo menos 5 años en un diario de provincia, el diario de Barquisimeto, pero siendo la corresponsal en Caracas. Perdón, y aquí la acordamos porque yo quisiera saber, y supongo que todos, ¿por qué periodismo y no ingeniería? ¿Por qué periodismo y no medicina? ¿Por qué periodismo y no otra cosa? Porque yo creo que yo siempre tuve como un poco la curiosidad por el mundo, ¿no? Yo creo que el periodismo es una vía fantástica para uno conocer el mundo y para involucrarse mucho más. Pero tengo que confesar que en algún momento pensé que querría a lo mejor estudiar Derecho o Economía, quizás influenciada por, no sé, esta manera un poco más tradicional de ver las carreras en Venezuela, pero finalmente me decidí por el periodismo. Tenía una amiga muy querida, periodista, y con ella tuve conversaciones bien interesantes de lo que significa la carrera y me ayudó a terminar de perfilar la decisión, y yo creo que fue la decisión correcta. Bueno, yo les voy a confesar algo a los amigos tertulieros. Yo no sé si Mariusa lo sabe en algún momento de la vida. Mariusa Reyes era símbolo del periodismo venezolano que había logrado un escalafón como ninguno, y es que en Caracas mucha gente esperaba el servicio latinoamericano para escuchar la voz de Mariusa contando lo que pasaba en el mundo. ¿Te acuerdas? Yo llegué a la BBC cuando el servicio latinoamericano ya estaba fundado, sí, pero te comentaba que formé parte dentro de la BBC de algo que fue muy peculiar, que fue los primeros periodistas que llegamos al servicio latinoamericano, porque hasta ese momento contrataban traductores básicamente, sí, para traducir el contenido en inglés, y cuando llegamos los periodistas dijimos, pero nosotros sabemos hacer periodismo, no solamente traducir, claro. Con lo cual empezamos a hacer ese periodismo, y claro, transmitíamos en onda corta, ¿sí? Y la gente te escuchaba, la gente quería escuchar la BBC, ¿no? El prestigio que ha tenido siempre. Y pues los que me conocían, pues querían escucharme, ¿no? Sí, claro. Fue interesante. Bueno, a los amigos tertulieros les recordamos, estamos con Mariusa Reyes en su casa y disfrutando, por supuesto, de una anfitriona magnífica. Aquí nos estamos tomando un tecito, sí. Y les recordamos que estamos en nuestras redes, estamos en la tertulia del martes, en YouTube. También estamos en Instagram, Tertulia del Martes, estamos en Facebook de Tertulia en Tertulia y en Twitter estamos en Tertulia 15. Así que por favor, acuérdense, suscríbanse y nos dan un like y comenten algo acerca de Mariusa. Bueno,
dentro de las cosas que te ha tocado vivir, has vivido en ¿cuántos países? 4, 5, 6 países. Sí. Y bueno, la vida del periodista es dura, porque tienes que reajustarte y casi que la vida personal se va a un rinconcito, ¿no? Cuéntanos esa experiencia tuya como persona, qué ha significado todos estos cambios y bueno, y terminar en una ciudad tan hermosa como esta, muy cerca del mar, ¿no? Ya, bueno, de nuevo, tratando de ser lo más breve que se pueda, ¿no? Porque es una trayectoria como muy larga y muchas andanzas por el mundo, la verdad. Pero yo siempre me lo tomé como con mucha naturalidad, ¿sabes? Y de hecho tenía amigos y hasta mi propia familia que me decía, bueno, tú eres capaz de desarmar y armar una casa en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y la verdad es que me lo planteaba así, era más la curiosidad y la ilusión y la emoción, digamos, de estar en un nuevo lugar, lo que me hacía, pues, no pensármelo dos veces realmente, ¿no? Y armar mis casas y decorarlas y armar todo un lugar cómodo desde donde operar, porque bueno, las casas se convertían también en el lugar de trabajo, ¿no? Sobre todo trabajando fuera, y tenían que ser lo más cómoda posible, con lo cual, no sé, yo siempre me lo tomé como con mucha naturalidad. En estos recorridos, ¿hay algo o alguna cosa que hayas mantenido dentro de tu maleta y que no hayas dejado por allí tirado desde tu época de Barquisimeto, pasando por Caracas, Londres, Cuba, La Habana, México, Estados Unidos y todos estos lugares en los que te ha tocado recorrer y pasearte? Siempre he llevado conmigo las fotos de mi familia, sí. O sea, fotos que están en un marco, ¿no? Para ponerlas en el lugar Sí, donde fotos, llego. sí, esas Fotos de familia, sí, para tener siempre a mi gente presente, la verdad. Sí, sí. eso es, oh, Es lo que diría, ¿no? sí, Que me llevo conmigo siempre. siempre. Sí. Ahora, dentro de todos estos recorridos, ¿hay algo de lo que resientes que no te, que dices, ¿por qué hice esto? Preferiría haberme quedado? ¿Hay algún momento en que hayas sentido que mejor me hubiese quedado en Barquisimeto? ¿O sientes que no, que tu destino era volar así? Yo, y todo esto? la verdad es que, no sé, yo creo que mi destino era volar a otra parte, ¿no? O por lo menos fue lo que yo me labré, porque bueno, ya hablamos de esto, ¿no? Sí. Que la curiosidad por conocer el mundo y también creo que tuve la fortuna de tener una madre que me alentó, ¿no? Y nos alentó a todos a que conociéramos el mundo, ¿no? En algún momento todos viajamos a algún lugar a aprender inglés y estas cosas, ¿no? Y yo creo que para mí eso fue muy importante porque lo sentí como una especie de permiso para que Sí. echara a volar, ¿sí? Bueno, y dentro de estos recorridos estuviste obviamente en Caracas, trabajando primero como local y luego volviste como extranjera, ¿no? Sí. Como periodista extranjera. Pero en esos lapsos además estuviste, o sea, en estos periodos políticos de donde termina siendo el periodista parte de la vida propia, ¿no? Estuviste en La Habana y en un momento político bien interesante cuando Fidel Castro estaba tal vez terminando el periodo. Sí, podría ser. Cuéntanos un poco qué significó ese periodo para ti. Y si me permites quizás ir Claro. un poquito antes Por también, supuesto. porque el periodismo que hicimos en Venezuela en esos años fue un periodismo muy intenso y muy satisfactorio para mí. A mí me encanta la política. Muchísimo, y me involucré muchísimo en la reportería de la parte política, ¿no? También los sindicatos y la educación. Entonces no querría dejar afuera, digamos, hablar de la importancia para mi formación de haber hecho periodismo en Venezuela. Claro. Otra Venezuela, ¿sí? La Venezuela de hoy en día requiere otro periodismo, Sí. si se quiere hasta más combativo que el que sí. hacíamos en ese momento, ¿no? Porque Sí. éramos parte, digamos, de lo que en inglés se llama el establishment, ¿no? O sea, parte de la institución y había unas reglas de juego que estaban muy claras, ¿no? Yo admiro muchísimo a los periodistas venezolanos que hacen periodismo hoy en día, porque como te digo, creo que es muchísimo más combativo de lo que pudimos haber hecho nosotros. O sea que esa primera formación la tuve yo en Venezuela, en las calles de Venezuela, en las calles de Caracas, hablando con políticos venezolanos y cubriendo eventos en Venezuela. Cuba fue otra experiencia del periodismo internacional que empecé a hacer después de unos años y fue una experiencia muy interesante porque yo había vivido ya en Estados Unidos, en Miami,
y pues ya sabemos, en Miami se oye una versión de las cosas y sentí curiosidad por conocer la otra versión desde el mismo lugar. Ahora, y en ese recorrido, ¿qué personajes, sería un poco, te marcó algún personaje especial con el que tuviste oportunidad o de entrevistar o de confrontar? En Venezuela, te digo, lo llevo todavía en mi corazón y en mi mente como periodista, a Luis Beltrán Prieto Figueroa. El maestro Luis Beltrán. Sí, que fue, yo creo que fue mi primera entrevista extensa para el diario El Impulso. Y es que nuestros amigos tertulianos, y perdona que muchos no conocen la historia de Venezuela, Luis Beltrán Pietro Figueroa era el maestro de maestros. Sí, y era un político muy honesto, un político muy... que era educador, ¿no? Sí, era educador y era político, pertenecía a uno de los partidos un poco de centro izquierda de Venezuela, pero era un hombre íntegro y honesto. Y la primera entrevista que yo hice fue con Luis Beltrán Prieto Figueroa, y nunca se me olvida que Prieto Figueroa me dio a mí lo que fue el titular de esa entrevista, porque hablábamos de petróleo y hablábamos de cómo el petróleo nos ha marcado a los venezolanos, ¿no? En una manera de llevar las cosas muy distintas, digamos, a otros países que no han tenido la fortuna de tener riquezas como la nuestra, que no hemos sabido administrar, lamentablemente. Y Luis Beltrán Prieto Figueroa me dijo una frase que, como te digo, fue titular. Decía, señorita, es que el oro es negro y mancha, y ha manchado la conciencia de los venezolanos. Como una manera de decir, si no hubiéramos tenido petróleo, quizás nos hubiéramos tenido que reorientar de otra manera. Y eso fue, para mí, una enseñanza súper valiosa, ¿no? Increíble, sí. Bueno, entonces, y luego llegas a, bueno, en Miami, pues fue un trabajo ya casi de hormiguita, ¿no? De trabajar y de conformar la base de la BBC en español, ¿no? Sí, porque en un momento dado decidió la BBC en español que mejor nos acercábamos a América Latina un poco más, en vez de cubrirla solamente desde Londres, porque pues la diferencia horaria marcaba unos retos importantes, y fue un proyecto muy, muy grande, y me siento muy orgullosa de decir que formé parte de ese equipo pionero que llevó la BBC como una base operativa de producción desde Miami para cubrir América Latina. Y yo era la reportera, un poco la reportera viajante, ¿no? Cada vez que surgía algo, pues iba yo a América Latina, pero pues mucho más cerca, ¿no? O sea, en viajes mucho más cortos. Claro. Y bueno, ¿qué país, dónde te sentiste? Cuéntanos alguna experiencia de ese periodismo aguerrido que te tocó recorrer América Latina prácticamente en su intensidad. Sí, yo creo, a ver, por experiencia yo creo que sin duda México fue quizás una de las experiencias más satisfactorias para mí. Primero porque a mí me habían alertado que los mexicanos son muy formales y son un poco distantes y tal. Pero no y yo son pensé, así caballerosos, amorosos, simpáticos. Sí, pero bueno, justamente esto era lo que te iba a comentar, que me habían dicho que son formales, un poco distantes, muy... Y la verdad es que yo me conseguí con una gente muy abierta, muy amigable. Escribimos una nota, mis editores me pidieron que escribiera como una nota de presentación, de mi propia presentación. Y no sabes la cantidad de respuestas que recibimos en la página web, de gente dándome la bienvenida. Yo decía en esa nota que yo quería que la gente me dijera qué temas debíamos cubrir en México. Bueno, y la gente me escribió de todas partes de México contándome, tiene que venir acá a cubrir nuestra fiesta de tal cosa, tiene que venir acá para cubrir el tema tal y cual. O sea, fue una respuesta abrumadora de una bienvenida fantástica. Yo dije, pues nada, no son ni distantes ni nada. Y ahí estuviste, ¿qué te llevaste de México? Yo de México me traje un pedacito muy de carne y hueso, una hija, mi hija, que nació en el DF. En el DF, fue tu amorcito, ¿no? Que es el que te ha marcado después. Sí, totalmente, que me cambió la vida. Te cambió totalmente. Pero bueno, antes de eso estuviste en Cuba, y perdonen que insista porque fue un periodo tan particular. Sí. Y cuéntanos, porque tú como tú decías, habías visto una Cuba desde los cubanos en el exilio. Sí. ¿no? Y de repente ver una Cuba desde los cubanos
de la Sí, revolución. desde adentro. ¿Qué desde tan adentro. diferente es de la visión o tanto te cambió la visión? Bueno, o sea, es ponerle la otra mitad Sí. al tema, ¿no? De alguna manera. Con sus cosas comunes, pero sí, es ponerle lo que faltaba, ¿no? Y conocer la realidad más de cerca, ciertamente, ¿no? Sin hacer, digamos, grandes juicios de valor en este momento, porque los tengo y no quiero polemizar sobre ellos, pero fue una experiencia fantástica para mí, ¿no? O sea, ¿Y bailaste salsa? Bastante. Muchísimo, muchísimo, la verdad. Sí, muchísimo. Y amigos queridísimos que tengo hasta hoy, sí. Sí. Bueno, después tú decidiste dejar el periodismo o sea, ese periodismo aguerrido y eso, y te fuiste a renovar, ¿no? Sí. Te fuiste a Londres a hacer una maestría en el London School Economic. Sí. ¿Por qué y para qué? Pero no había dejado el periodismo, María Victoria, no. al contrario, o sea, Perdón. seguía, digamos, haciendo el periodismo, pero sí me tomé una pequeña pausa, aunque de apenas unos meses, porque enseguida volví a trabajar y entonces hice la maestría mientras trabajaba. Oh my o sea, God. volví a la BBC, pero fue una pequeña pausa de unos meses, digamos, en el periodismo, pero después volví otra vez a la BBC. De hecho, el London School of Economics quedaba enfrente, con lo cual yo estaba trabajando y estudiando mi maestría. O sea, te quitabas el uniforme de periodista y te ibas de iba estudiante. al uniforme de estudiante, exactamente. Cruzaba la calle y ahí estaba en el London School of Economics haciendo un máster en comunicación y medios globales. Wow. Sí, como una manera de refrescar conocimientos. Yo creo que esto hay que hacerlo de vez en cuando, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, y luego, ya con tu, ¿cómo les llamas tú? Tu pedacito de México que trajiste, Sí. la Bella Lucía. Sí. Cuéntanos de carne qué y hueso. tanto te cambió en la vida profesional el tener un pedacito de... Bueno, yo decidí de una manera voluntaria, obviamente, dedicarme a mi hija, ¿no? Entonces saqué de la ecuación algo que había hecho hasta ese momento, que era viajar incansablemente, ¿no? Tener siempre una maleta detrás de la puerta lista para ir a cualquier lugar. Sí. Eso lo saqué de la ecuación, entre otras cosas porque lo hice mucho. Los últimos años ya empezaba a sentir que yo quería tener asentarme y tener otra vida diferente, ¿no? Y lo hice, y yo creo que mi hija llegó a mi vida a darme como ese último empujón de tomar una decisión de cambiar un estilo de vida que había tenido hasta ese momento, ¿no? Bueno, y perdóname, ustedes se darán cuenta, los amigos tertulieros, que tenemos una invitada aquí de especial. Sí. Cuéntanos qué significa esta muñeca tan linda. Esta es nuestra invitada permanente en casa, que mi hija hizo ballet por muchos años, desde pequeñita. Okay. Y entonces esta bailarina, muñeca de trapo, bailarina, se la regalaron unos amigos nuestros muy queridos de aquí de Barcelona, y siempre está con nosotros aquí. Sí, siempre. En el centro de la escena. Bueno, y le recordamos a los amigos tertulieros, estamos con Mariusa Reyes en su casa, rompiendo el confinamiento, gracias a que, bueno, que las cosas a veces uno se cuida y miren, estamos manteniendo la distancia. De todas maneras, yo tengo aquí mi mascarilla, ¿no? y no se preocupen que luego me pongo en cuarentena por si acaso. Pero bueno, recordamos, estamos periodista venezolana, ha tenido una trayectoria muy especial, pero últimamente, entre otras cosas, como ella no se queda quieta, tenía que hacer algo más. Ha terminado una maestría como intérprete. Sí. ¿Y eso cómo es? O sea, eso es, ¿qué interpretación significa? De conferencias. Ok, sí. Yo pensaba que interpretabas... Sí, claro, porque es que cuando tú buscas en el diccionario, un intérprete también es alguien que interpreta, que toca un instrumento, o que canta, o que hace un papel en una obra de teatro, o lo que sea, pero también está el intérprete de lenguas, que es la persona encargada de ser el puente entre dos personas que no se pueden entender porque no hablan el mismo idioma. ¿Y cómo o sea, qué tiene eso que ver con la comunicación social? ¿Hay algún lazo? Claro que sí. O sea, uno está queriendo ayudar a que dos personas o más, o una audiencia completa, se pueda entender entre sí.
yo creo que forma parte de la misma área, del mismo sector, y así lo veo yo desde el punto de vista de mi negocio. Yo tengo una consultoría de medios y de comunicación, y para mí todo es comunicación. Todo lo que yo estoy haciendo en este momento es comunicación. Comunicación. Y la interpretación, obviamente, también. ¿En inglés, español? Yo hago, ¿Inglés? sí, yo tengo inglés-español y español-inglés, o sea, puedo hacer las dos vías. Cuéntanos alguna anécdota así, porque queremos saber, ¿no? En esos periodos donde te toca interpretar, si dicen una grosería, ¿cómo haces? O si dicen alguna mala palabra, o si están insultando al otro, ¿cómo Bueno, ahí maquillas esos hay unos momentos? códigos y unos ciertos protocolos que en general uno se trata de pegar lo más posible Como por al ejemplo. texto, pero bueno, no me ha pasado a mí concretamente, sí, yo espero que no me pase nunca porque creo que puede ser un poco embarazoso, pero cuando estamos estudiando la carrera pues más o menos nos dan algunas pistas Por ejemplo, de si cómo se puede alguien insulta hacer. al otro, ¿cómo haces para replicar el insulto, por ejemplo? Sí, bueno, la idea es que lo repliques, ¿no? La idea en principio es que lo replicas, pero también depende de lo Es de que lo que me sea. imagino un episodio, suponte, hubo una situación y de esas reuniones de mandatarios, Sí. donde estaba, creo que el extinto, el fallecido Hugo Chávez hablando mucho, Sí. el presidente de Venezuela, y estaba el rey de España, Sí, que le dijo... que lo mandó a callar, Que lo mandó. básicamente. Si tuvieses que tenido que interpretar eso interpretar. en el inglés, cállese, usted o cállese. Que lo habría interpretado. ¿Cómo hubieses dicho? Lo habría interpretado, Sí, le tal habría cual. dicho cállese, o sea, exactamente lo que la persona dice. O sea, Y no, el intérprete... y no te mueres de la risa cuando alguien dice No. cómo haces. No, bueno, no puedes. Porque Eres un es que no me intérprete imagino. profesional, no debes, ¿no? O sea, tú debes tratar de ser lo más fiel posible al orador, y si lo que diga el orador, pues tú también lo tienes que decir. Sí, sí. Te tienes como desdoblar. Bueno, porque tú lo que eres la voz del orador, ¿sí? O sea, tú no eres uno más Y le tienes que en poner el la emoción. diálogo. Sí, en algunos casos sí, en general sí. O sea, sí, cuando son diálogos, quizás en interpretación de conferencias es un poco distinto, ¿no? Pero sí, cuando es O un interpretación tono en muy diálogo, neutral. no, o sea, porque bueno, ahí también hay una intención, ¿verdad? Claro. En el tono hay una intención. Ahora, bueno, Mariusa, como ven, a nuestros amigos tertulianos que la van conociendo, tiene unos días muy intensos, porque sí, entre el periodismo, entre la investigación, ¿cómo son los días de Mariusa? ¿Cómo empiezan y cómo terminan? Bueno, yo trabajo en casa en primer lugar. Ah, caramba. Lo cual me gusta mucho. En estos días de confinamiento, bueno, hay un poco la cosa de que me gustaría salir un poco más, pero trabajar en casa me ha permitido poder controlar un poco más mi tiempo, sin duda, ¿no? Y tengo a mi hija que me gusta estar para ella y por ella, y esto me permite hacerlo, ¿no? Sí. Trabajar en casa. ¿Y cómo manejas, una de las quejas de la gente que no está acostumbrada a trabajar en casa, cómo logras manejar o equilibrar en las horas de trabajo y las horas de entretenimiento? Sí. Y cómo logras? ¿Eres estricta? Bueno, trato de serlo, la verdad que sí, creo que no me lo impongo yo, sino que me lo imponen las circunstancias. O sea, yo te contaba que mis días son relativamente cortos. Yo a las 4 de la tarde, que me toca ir a buscar a mi hija, que todavía es pequeña, se acaba mi día de alguna manera, ¿no? Y ya después viene el tema de las extraescolares, quizás puede que regrese a casa otra vez a seguir terminando de cerrar mi día de trabajo, pero en general pues las circunstancias me lo imponen, ¿no? Bueno, de hecho les voy a contar algo a los amigos tertulieros. Nuestra jefe de cámara se llama Lucía Reyes. Nuestra querida, la hija de Mariusa, es la que nos está haciendo las imágenes de apoyo. Tal así cual. que ya van a ver. Se lo agradecemos. Bueno, en algún momento. Bueno, y bueno, ya para casi que cerrar, vamos a hacer algunas preguntitas así simpaticonas. Ok. ¿Qué es el amor ahora para ti? ¿Qué es el amor ahora para mí? El amor es como un amor universal, ¿no? El amor es la expresión de lo que yo tengo en mi casa, que lo he construido con mucha dedicación.
mi hija, el amor que siento por mi familia, el amor que siento por la fe en Dios que tengo, que es enorme, una fe que además es muy activa, el amor que tengo por mis amigos, por mi país, por mi familia. Eso es el amor para mí. Y el amor para los que todavía no han llegado, que cuando lleguen pues tendrán un pedacito de ese amor. Así que mire, escuchen caballeros, escuchen. Ahora, dentro de lo que has hecho y no has hecho, ¿hay algo de que te hayas arrepentido de por qué hiciste o por qué no hiciste? No, la verdad es que no, María Victoria. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Creo que todo ha tenido un sentido, que quizás uno en el momento no se lo ve, pero yo creo que todo ha tenido un sentido, una razón de ser y todo me ha ayudado a ser mejor persona, creo. Ahora como periodista, y esta es la última, ¿algún personaje que entrevistaste y te sientes orgullosa o algún personaje que te gustaría haber entrevistado y que no lo hayas podido entrevistar? Bueno, pienso más bien en dos personajes que entrevisté, bastante disímiles de alguna manera, ¿no? O sea, cuando viví en La Habana, de hecho no lo entrevisté viviendo en La Habana, lo entrevisté cuando ya yo me había regresado a Inglaterra y volví a hacer un documental para la BBC a Fidel Castro, que fue además fue una entrevista muy pequeñita en el marco de una feria agrícola que habían hecho los cubanos para invitar a empresarios de Estados Unidos. Y nosotros teníamos la inquietud de hacerle una pregunta muy concreta sobre el embargo y él llegó a la feria. Entonces no fue en el contexto de una entrevista como esta, sino que todos los periodistas nos acercamos y ya se iba a ir y al final pues le pegué un grito y le dije, ¿qué es para Radio 4 de la BBC? Y le hice la pregunta y se paró en seco. Y regresó. ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Entonces fui yo. Y miró así. Y entonces fue exacto. Y entonces fue un intercambio relativamente breve, pero fue interesante. Eso, aparte de las muchas conferencias de prensa a las que asistí cuando sí vivía en La Habana. Y el otro fue un músico cubano muy famoso, pianista, Rubén González, que Rubén González prácticamente me dio un concierto a mí sola, porque lo entrevisté sentada en la banqueta del piano en la casa de unos amigos que tenían un piano precioso, se los pedí prestado y ahí hicimos la entrevista, sentados en la banqueta del piano los dos, él tocando canciones y yo haciéndole preguntas. Y para cerrar entonces, una pregunta volviendo a casa, en estos recorridos, has tenido que comer y beber muchas cosas. ¿Qué es lo que más te gusta en la vida en términos de preparar en la cocina? ¿Qué Y de comer. Y de comer. En los sitios donde he vivido, por ejemplo, en Cuba, yo me enamoré de las frituritas de malanga. La malanga es un tubérculo que se raya y se mezcla con algunas cosas y se fríe y es riquísimo. Eso, ¿ves? en México, todo lo que tenía que ver con el mole poblano, los moles, ¿no? Y en casa, últimamente me he aventurado a cocinar comida de la India. Y hoy de hecho vamos a comer pollo al curry. No les voy a contar. Que me gusta mucho, yo creo que me queda bien, la verdad. Y así nos tenemos que despedir de esta tertulia. Muchísimas gracias, María Mariusa Victoria Reyes, por habernos abierto sus puertas y poder tener esta oportunidad de volver a sentarse y a tomarse un cafecito. Y hablar de periodismo, que además nos conocimos haciendo periodismo en Venezuela. Y a nuestros amigos, nos vemos la próxima semana en otra tertulia. Hasta pronto.